Bienvenidos a todos. Esta es una actividad organizada desde la Subgerencia Operativa de Enfermería y de la Sección de Docencia e Investigación de Enfermería, SEDIE, del Hospital Vélez Sarsfield y cuenta con la acreditación del Instituto Superior de la Carrera, ISS. Nombre del curso: Búsqueda bibliográfica. Docente: Licenciado Omar Illesca. Clases teórico-práctica con acompañamiento de lectura obligatoria. Horario: de desarrollo mixto, virtual y áulico. Horas de lectura: 4. Horas de actividades virtuales: 4. Horas de práctica: 8. Horas totales: 16 horas. Cupo por comisión: 10 participantes. Evaluación final: individual y escrito. Objetivo general: reconocer y transferir a su práctica profesional los conocimientos, habilidades, actitudes y procedimientos de cuidados de enfermería nuevos y actualizados durante la formación continua. Objetivos específicos: determinar las características de una pregunta de búsqueda correctamente formulada. Reconocer las distintas bases de datos disponibles. Determinar la importancia de preparar una correcta estrategia de búsqueda bibliográfica. Reconocer la importancia de una correcta citación de los resultados. Contenidos mínimos. Definiciones. ¿De qué hablamos cuando decidimos realizar una búsqueda bibliográfica? Estrategias de búsqueda. Internet. Información o infoxicación. Fuentes de información bibliográfica. ¿Cómo y dónde buscar la información? Diferencias y similitudes entre las bases de datos. Bases de datos nacionales e internacionales. Flujo del conocimiento. Etapas en la búsqueda bibliográfica. Operadores booleanos y la construcción de las estrategias de búsqueda. Citación de los resultados. Normas ACPA y Vancouver. Para iniciar con el desarrollo del curso, tengo que decirles que lo que se espera con una búsqueda bibliográfica es sacarnos esas dudas que muchas veces se presentan en el desarrollo de nuestra profesión. Esos problemas requieren en muchos casos de una investigación científica. Investigar es realizar un estudio sistemático, controlado y empírico cuyo objetivo es la obtención de conocimientos generales acerca de fenómenos naturales. En enfermería es el proceso mediante el cual crece la base del conocimiento para la práctica del cuidado. Fundamento de nuestro quehacer. El propósito de toda esta actividad es describir características de un fenómeno que se conoce poco. Explorar factores que se relacionan con el fenómeno. Explicar la causa del fenómeno. Predecir y controlar fenómenos, cómo puede predecir el fenómeno y cómo puedo controlar su ocurrencia. La importancia de la búsqueda bibliográfica reside en que es una herramienta para el desarrollo del nuevo conocimiento. Permite ampliar el conocimiento permanentemente. Permite fundamentar las decisiones. Permite evaluar la eficacia de las decisiones. Es también un proceso. Convertir la necesidad de información en una pregunta, formular la pregunta. Rastrear las mejores evidencias para contestar esa pregunta, búsqueda bibliográfica. Valorar críticamente la validez, fiabilidad y utilidad de las evidencias encontradas, valoración crítica de los documentos. Entonces, para continuar nos preguntamos: ¿qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperado. La pregunta de investigación busca clarificar las ideas y darle una orientación y delimitación a un proyecto, permitiendo que el investigador construya, desde sus intereses, el eje articulador de la investigación. La pregunta de investigación puede ser una afirmación o un interrogante acerca del fenómeno. Esta pregunta se declara en forma precisa y clara, de esta manera se desprenderán los métodos, procedimientos e instrumentos. La selección de la pregunta de investigación es el elemento central de ambas, tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa puede preceder la construcción de un marco de trabajo conceptual del estudio a realizar. En todos los casos, hace más explícitas las suposiciones teóricas del marco de trabajo, y más aún, indica aquello en lo que el investigador enfoca su principal y primer interés. Con este curso, solo vamos a enfocarnos en búsqueda bibliográfica para investigaciones cuantitativas. Surgimiento de la pregunta de investigación.
Se espera que antes de plantear la pregunta de investigación surja una idea de investigación, la cual debe ayudar a resolver problemas y aportar en conocimientos. La idea de investigación puede presentarse de manera inesperada o originarse de múltiples fuentes, como, por ejemplo, la atención clínica, lectura de bibliografía especializada, discusiones con colegas, asistencia a congresos, experiencia del investigador y demás. Una vez que la idea de investigación previa ha sido perfeccionada, se ha realizado una adecuada observación del fenómeno de interés y se ha profundizado en la teoría, la pregunta de investigación surge como un producto lógico del planteamiento de un problema y la observación de la realidad donde sucede. No debemos olvidar, antes de continuar, que cuando se investiga se está realizando una actividad un poco engorrosa, aburrida, a veces difícil y que requiere tiempo y dedicación. Por eso cuando se elija un tema se espera que este sea uno que los motive, apasione, excite, emocione y genere demás sensaciones intensas que sean un motor para todo el trabajo extra que implica el proceso de investigar. Y por supuesto para finalizar el trabajo y no terminar odiando al profe Illesca. Muchas veces, llegar a la pregunta de investigación se plantea como un desafío. Sobre todo para aquellos profesionales que no acostumbran a buscar datos para embeberse en el tema de estudio. Por tanto, antes de plantear una pregunta de investigación es necesario interactuar con el fenómeno de interés, ya que de esa manera se podrá identificar un problema que debe ser resuelto con una investigación, y por ende se propondrá una pregunta de investigación interesante. A continuación se presentan las características de la pregunta de investigación en general. En este momento se debe reconocer si la pregunta de investigación que ha surgido es adecuada, para lo cual debe ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Acá se identifica el acrónimo FINER para definir sus características. Factible. Es importante reconocer si para responder la pregunta es posible reunir el número necesario de participantes o se cuenta con un dominio de la variable de interés. Por ejemplo, alguien puede estar interesado en estudiar el desarrollo de la depresión en los pacientes con hantavirus, sin embargo, el acceso a una muestra de personas con dicho síndrome es muy limitado. Interesante. El investigador debe apasionarse con el tema de investigación. Es decir, una temática ante la cual pueda leer 1 hora después de despertarse, 1 después de comer, 2 horas a media tarde y querer seguir haciéndolo. Si en cambio, después de leerlas no desea continuar, definitivamente dicho tema no es lo suyo. Estoy exagerando un poco, pero el investigador debe saber que tiene que leer mucho acerca del tema. Más aún si esto se relaciona directamente con el trabajo que realiza. Novedosa. La pregunta debe ser original, novedosa y actual. No tiene mayor sentido el malgastar el tiempo investigando cuestiones resueltas ampliamente por otros investigadores. Cuando nos posicionamos a la altura del nivel de formación de un licenciado en enfermería no es necesario crear algo nuevo, es suficiente con aplicar un conocimiento adquirido para describirlo. Sin embargo, a nivel de posgrado, las investigaciones realizadas por másters y doctores, se debe tener presente que la investigación debe generar un conocimiento nuevo. Ética. Este punto es de suma importancia. No debemos plantear preguntas que en el proceso de la investigación puedan dañar a las personas al querer contestarlas. Cuando se plantea una pregunta de investigación se debe tener presente los parámetros éticos de la investigación con seres humanos, en donde se salvaguarde la integridad física y psicológica de los participantes. Relevante. Una investigación resulta relevante si aporta algo al conocimiento científico, pero sobre todo si los resultados son de aplicación en la vida diaria, si puede ser utilizada para modificar políticas sanitarias, si presenta las bases para futuras investigaciones o si se utiliza como fundamento en la elaboración de guías de práctica clínica. Debemos aspirar a que el protocolo que derive de nuestra pregunta de investigación sea relevante. En este momento haremos una pausa para leer un texto desde la carpeta que bajaron a su disco rígido. Abre el archivo llamado Ejercicio 1. Pongan pausa el video ahora. Ya realizó la lectura acerca de las características de una pregunta de investigación. Ahora para continuar con un segundo ejercicio abre el archivo denominado Características 1. Pongan pausa el video otra vez, ahora. Vamos a continuar con el video, ya falta poco. Esquema del flujo de conocimiento. Es pasar del mar de la información científica a las gotas de conocimiento útil para nuestra práctica clínica.
Para pasar de la información al conocimiento y del conocimiento a la acción, debemos filtrar la información accesible, la encontrada, la válida, la importante, la aplicable, la aceptada y, finalmente, solo quedarnos con la útil. Para realizar todos esos pasos se creó el paradigma científico de la medicina basada en la evidencia, o en pruebas, y sus 5 pasos bien reconocidos. 1. Plantear el problema que deseamos investigar en términos de una pregunta clínica. 2. Realizar una búsqueda de la literatura relevante. 3. Evaluar de una manera crítica la validez y la utilidad de la información conseguida a través de la búsqueda. 4. Utilizar la información ya seleccionada para la toma de decisiones y utilizarla de una forma práctica. 5. Evaluar el proceso en términos del resultado clínico y el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades. Con este planteamiento de base, proponemos un esquema de búsqueda, teniendo en cuenta una premisa: que no existe una búsqueda bibliográfica ideal o universal. Formular la pregunta clínica estructurada. Se debe partir de una premisa. En el enfoque de toda búsqueda bibliográfica se debe ser concreto. Por ejemplo, si queremos saber si el palivizumab tiene alguna eficacia en el tratamiento de la bronquiolitis en lactantes con cardiopatías, ¿cómo construiremos la pregunta? Si la pregunta fuera: ¿el palivizumab es útil en cardiopatías?, estaríamos ante una pregunta muy general, difícil de concretar y contestar. Y es por ello que deberíamos construir mejor una pregunta estructurada. La pregunta clínica estructurada utiliza el esquema PECOT: paciente, exposición, comparación, outcome o variable principal y tiempo, que también se puede expresar como PITCO: paciente, intervención, comparación y outcome, o PIO. En el ejemplo anterior, delimitaremos los campos de la pregunta clínica estructurada. Y de aquí surgiría la siguiente pregunta clínica estructurada. En lactantes con cardiopatías, ¿la administración de palivizumab disminuye la gravedad de la bronquiolitis?